en las calles en distintos puntos del país. Las AFP, las ISAPRES, las pensiones, educación, salud, la corrupción. Desigualdad, claro. Desigualdad, la corrupción. Sin duda. Los casos Paco Gate, Milico Gate, y todos los casos de corrupción que hemos conocido, de colusiones varias que hemos conocido en los últimos años, confluyen también dentro de la gran cantidad de elementos que la ciudadanía plantea que hay que modificar, que hay que arreglar, que hay que parar en nuestro país. Y es por eso que vamos a conversar, ha llegado hasta el estudio precisamente, don Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, amigo de esta casa. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con los sentimientos y los pensamientos más claros. Fueron días donde desde Chile Transparente preferimos esperar antes de hablar, analizar bien, no ponernos a tanta opinología, porque creemos que hoy día se está jugando el futuro de Chile y se está jugando en varios temas, entre ellos, por supuesto, la lucha contra la corrupción, que es uno más de los ingredientes de este caldo de cultivo que ha explotado de la forma que hemos visto. Y dentro de ese análisis, Alberto, que ustedes han hecho como Chile Transparente, y claro, que se ha tomado más o menos una semana para poder entrar a la cancha y hacer una mirada más completa y más precisa, ¿cuáles son los elementos fundamentales que ustedes plantean que hay que poner sobre la mesa para resolver, para trabajar y tratar de aquí en adelante para que finalmente la corrupción paulatinamente vaya siendo borrada del mapa en Chile? Lo primero, que sin duda la solución de este problema tiene que ser institucional, si no, no va a haber solución. Y eso requiere fortalecer incluso a aquellos que hemos criticado fuertemente por sus propios problemas. El Congreso Nacional hoy día es una institución fundamental que hay que empoderar y que efectivamente tiene que entender que tiene que hacer reformas profundas para poder representar lo que tiene que ser un Congreso Nacional. No puede ser el escándalo que tuvimos hace 2 días, pero tampoco puede ser el darse tan poca cuenta de esa desconexión que existe con la gente. La discusión del sueldo parlamentario es una parte de, pero hay discusiones mucho más de fondo que tienen que ver con la labor de representación que tienen que hacer los parlamentarios. Eso por una parte. Por otra parte, ver con relativo gusto que la justicia ha resultado ser independiente y ha funcionado bastante bien. Cosa que en el ámbito de corrupción uno lo puede haber visto dudable según los últimos casos y las resoluciones, pero acá hemos tenido un Ministerio Público, jueces de garantía, un Instituto Nacional de Derechos Humanos, un sistema que ha funcionado. Y lo tercero, de que el acceso a la información en Chile llegó para quedarse y nadie se ha atrevido a cuestionar eso en este momento. Ustedes hace un momento daban cifras desagregadas con nivel de detalles que en un caso de una dictadura o de un monopolio de información no existirían. Y lo mismo en la televisión. Y yo acá un llamado a todos aquellos que han criticado la labor de la prensa. Quiero recordarles que gracias a la prensa nosotros hemos sabido todos los casos de corrupción y nosotros como Chile Transparente hemos trabajado mano a mano con casi todos los canales, todas las radios, y creemos que ese rol tiene que seguir ejerciéndose, por lo cual uno espera que los manifestantes fortalezcan el rol de la prensa y no la critiquen tanto. ¿Tú estás de acuerdo, Alberto, con la sensación que uno tiene, verdad? Y es lo que hemos tratado de transmitir también en medio de la tremenda crisis que hay y la preocupación por el tema de derechos humanos, que es una preocupación legítima y yo la aliento, ¿verdad? Pero sin histeria. A mí lo que me preocupa un poquito es la histeria con la que de repente se enfrenta el tema y la falta de memoria respecto de cómo pasaban las cosas antes. Antes nosotros no sabíamos si estaban deteniendo gente, quién los estaba deteniendo, a dónde los llevaban, y en muchos casos no supimos nunca más de los detenidos. La prensa no jugaba ningún rol, no había autoridades que dieran cuenta. Estos números que hoy día estamos exponiendo, como tú dices bien, no existían. ¿Te parece que está la transparencia lo suficientemente jugada en las distintas instancias, Instituto de Derechos Humanos, Fiscalía, jueces, gobierno, prensa, etcétera, para dar tranquilidad de que aquí esta cuestión no es como que estuviéramos en los años 80, sino que si bien hay riesgo de que se vulneren derechos humanos, están todos los elementos puestos sobre la mesa para que eso se canalice institucionalmente? A mi juicio, en este caso, el estado de excepción no ha significado conculcación del Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que las instituciones han seguido funcionando. Y de hecho, bueno, por algo podemos estar acá conversando, si no esto sería imposible. El problema es que la línea es súper delgada, porque uno no sabe, y yo creo que Connie, tú lo decías hace un minuto, no sabemos cómo vamos a estar mañana, y creo que esa incertidumbre es muy difícil de manejar, y por eso hay que ser tan cauto con las opiniones, porque decir que hoy día estamos en una salida del conflicto, yo no sé si es tan probable o no probable, y creo que hay que ser cauto. Lo que sí creo que tenemos que ver es que una vez que salgamos del conflicto, cuáles son las cosas urgentes que tenemos que abordar, y ahí pastelero tus pasteles. Y eso uno también gustaría de los políticos que están hablando muchos programas, porque hay un despliegue político bien importante,
pastelero tus pasteles. O sea, acá no podemos ser todólogos. Yo no tengo idea si nacionalizar el litio o no nacionalizar el litio hoy día va a ser bueno o malo, por poner un ejemplo, pero sí tengo claro en algunas medidas de anticorrupción que tenemos que tomar urgentes. Entonces creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero enfocarnos y dejar el generalismo para poder salir de esta crisis. ¿Y cuáles son perdón, Alberto, en la introducción Armando hablaba de que claramente la corrupción es uno de los tantos puntos que están hoy día sobre la mesa en esta movilización social. Yo te leía a comienzos de este año, en algún minuto cuando Chile fue elegido como el segundo país menos corrupto de América Latina, ahí tú señalabas que claramente en esto no hay que ser tímido, que claramente tenemos basura, bajo la alfombra. De alguna manera, sabiendo que el tema estaba ahí. ¿Qué tanto te sorprendió, digamos, esta movilización? ¿Qué tanto te sorprendió cómo Chile actuó ante una serie de factores? Insisto, el tema es sumamente grande, pero claramente la corrupción es uno de ellos. A ustedes, como Chile Transparente, ¿qué tanto les sorprendió de la manera que reaccionó el país? A mí la movilización no me sorprendió. A mí el nivel de violencia me sorprende muchísimo. Porque nada puede justificar, y uno lo ve en la incoherencia de los rayados cuando veníamos caminando de Plaza Italia hasta acá, por Vicuña Maquena. Un rayado que dice muerta al Estado y el del lado que dice estaticémoslo todo. Entonces, claro. Claramente es muy difícil lo que ocurre acá. O manifestaciones como la de hoy día, el No Más TAG. O sea, por favor, estamos hablando de que nuestros abuelos tienen una pensión de 100.000 pesos y estamos hablando de No Más TAG. Hoy día un amigo que trabaja en el Instituto de Derechos Humanos en otra región me decía, mira, en mi región están protestando los que tunean los autos, los que le ponen tubo de escape y todo, para que eso no sea considerado una multa. Entonces uno dice, si cada uno nos ponemos en nuestro egoísmo a reclamar nuestras causas, eso me sorprende. Perdón, que es finalmente uno de los fondos del asunto, una sociedad que se ha vuelto individualista, egoísta, que no piensa en el otro. Por supuesto. Es la lista de supermercados. Claro. Y por supuesto, perdón, que ahí la corrupción tiene un factor fundamental, porque algo que hicimos y que lo hizo nuestro jefe de estudios, Michel Figueroa, fue documentar los casos de corrupción desde el año 90 hasta el año 2016, que han salido en prensa. Y documentamos 76 casos de impacto nacional. Y bueno, los casos están ahí, el diagnóstico está, pero ¿cuál fue el problema? Que de esos 76, la sensación de impunidad que quedó en la resolución de todos ellos es muy grande. Y entonces yo creo que eso es lo que efectivamente a la gente la tiene, o a todos nos tiene bastante enmierdados, podríamos decirlo. ¿Por qué la punición de un delito es distinta al otro? Incluso los montos que en uno y otro son absolutamente dispares. Y yo creo que ahí viene una reflexión fundamental de que los delitos de cuello y corbata tienen que tratarse tal como se tratan los delitos a la propiedad en Chile, con dureza, con firmeza, y perseguirse con dureza y con firmeza. Alberto Pérez, otra de las cosas que pareciera dificultar el diálogo, así como estos petitorios tan individuales en el fondo, ¿verdad? Esta lista de supermercados, y nos topamos por ahí en Twitter a propósito de algunas críticas a Javiera Parada, que vino ayer en una conversación que fue a mi gusto bien notable, y a mí yo encuentro que relevar a la gente que pone cuotas de sensatez y de cordura en algunas conversaciones es una obligación, no solamente darle espacio a los incendiarios, sino que también y fundamentalmente darle espacio a las personas que aportan. Ella lo hizo y hubo gente que la empezó a criticar, y entre ellos una persona que no tenía idea quién era la Javiera Parada. O sea, decía, pero si ella tenía 15 años cuando terminó la dictadura, ¿de qué está hablando? O sea, tú no sabes que el padre de Javiera Parada fue uno de los 3 degollados, ¿verdad? Y terminó pidiendo disculpas, chuta, la embarré. Pero al final lo que eso demuestra es algo que se repite y es lamentablemente una constante, que es la falta de memoria. Y esa falta de memoria que impide una conversación y un diálogo que efectivamente avance. Acá está lo que señalas tú, está el individualismo en las peticiones, está esa falta de memoria, está el efecto perverso que tienen, a pesar de muchos otros beneficios, las mismas redes sociales, ¿verdad? Porque los algoritmos te encierran finalmente en un mundo muy reducido y tú te alimentas solo de un tipo de información y el de al lado de otro tipo de información y el de allá de otro tipo de información, y eso no conecta por ningún lado. Absolutamente, bueno, y eso se ha ido instalando. Hay alguien que tiene una frase cliché que dice constantemente: la política se constituye de momentos. Y nos compramos eso absolutamente. Entonces, da lo mismo el escándalo de ayer porque el de mañana va a ser más grande, entonces lo voy a tapar con el anterior. Y la verdad que no nos dimos cuenta que todo esto era absolutamente acumulativo en el tiempo. Creo que lo que tenemos que hacer hoy día es todo ceder un poquito.
Un poquito desde dónde nos estamos parando. Y creo que lo que está haciendo Javiera Parada es una gran muestra, porque para ella no debe ser fácil lo que está haciendo. No debe ser fácil entrar a la moneda y hablar con el presidente de la República. Y creo que todos tenemos que hacernos esa revisión en nuestras distintas posturas. Y también nosotros de Chile Transparente hemos estado conversando, sobre todo con el equipo y con el directorio, también cuál es nuestra responsabilidad en esta crisis. ¿Qué nos faltó decir? ¿La sola denuncia sirve? ¿Y qué les faltó decir? Yo creo que un problema que tiene en general la lucha a corrupción en el mundo, y Transparencia Internacional lo ha visto, es que nosotros hemos sido muy buenos para destapar los casos, para perseguir los casos, muy valientes, a costo de las vidas de algunos de nuestros colegas en otros países inclusive, pero malos para construir institucionalidad. Y yo creo que hoy día es el momento de construir institucionalidad. Entonces, por ejemplo, con el Congreso, en este mismo grupo hicimos el Congreso Papers. Fantástico. No logramos que solucionaran el problema. Hoy día lo tienen que lograr. Nosotros tenemos en la mesa cómo lo pueden lograr, cómo lo pueden solucionar. Y eso lo queremos poner sobre la mesa. Y ahí creemos que todos tenemos que poner ese granito de arena para volver a construir institucionalidad confiable. Porque nos dimos cuenta de la peor de las pesadillas. Siempre decíamos, Chile es tan estable económicamente que no importa que sus instituciones no tengan confianza, porque nuestra fortaleza económica nos hace seguir adelante. Pero la verdad que cuando nos dimos cuenta que esa fortaleza económica no era necesaria y vemos para atrás y vemos que no hay intermediadores, la iglesia evangélica, alguna figura como Ricardo Lagos o como otro que pudiera intermediar en esta crisis, no están presentes. O sea, perdón, las iglesias con sus propios problemas también. Por supuesto, claro. Absoluto. Vamos a la institucionalidad, los partidos políticos. Yo no quiero criticar, pero hay algunos políticos, por favor, dejen de ir a la tele. O sea, hoy día a la mañana una discusión entre un senador UDI y un alcalde del Partido Comunista, y era como, por favor, los chilenos estamos al medio de ustedes dos, déjennos respirar, no más. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir cambiando, ceder un poquito, ceder protagonismo, ceder egos, porque hoy día tenemos que hacer quizás una nueva transición. Estamos conversando con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, hace un ratito tú hablabas de que ustedes han pensado un grupo de medidas que deberían aplicarse para que implementar a futuro para prevenir o para atacar de buena manera los casos de corrupción que puedan presentarse. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué debiera tener nuestra institucionalidad presente a la hora de comenzar a ejecutar quizás un plan anticorrupción profundo después de que haya pasado toda esta crisis? Lo primero que hay que decir que desde el año 1994, donde se hizo la primera comisión anticorrupción, hasta la comisión Engel, tenemos más de 300 medidas anticorrupción que han circulado. Entonces tampoco esto se puede transformar en una lista de supermercados, sino que tenemos que enfocarnos. Creemos que hoy día la debilidad del Congreso hace que el Congreso requiera una reforma profunda, que entre ellas lo primero que debiese tener es un control externo. Control externo de sus gastos, control externo de sus actitudes. Que la Comisión de Ética no siga siendo el regulador de lo bueno y de lo malo al interior de las cámaras. Lo segundo, evidentemente, en el Congreso, el ver la efectividad también de la ley y qué es lo que se está haciendo. Efectivamente, si el proceso legislativo funciona o no funciona. A nivel de la Administración Central, nosotros creemos que tiene que mejorarse mucho más, por supuesto, la punición de los delitos de corrupción, la persecución, crear una fiscalía especializada, entre otras cosas. Y por último, fortalecer a aquellos que lo han hecho bien, pero que tienen pocas facultades para hacerlo bien, como la Unidad de Análisis Financiero u otras instituciones que hoy día no pueden combatir, por ejemplo, el lavado de activos. En muchas poblaciones, y esto lo digo con absoluta responsabilidad porque tengo colegas que viven ahí, como la población Santo Tomás, los que defendieron a los barrios estos días fueron los narcos. Eso no puede ocurrir. No. Porque esa es la pérdida del Estado de Derecho. Los vecinos están incluso agradecidos. Claro. Nos salvaron, no nos saquearon. No, pero imagínate la cuenta corriente que le queda a los narcos con los vecinos. Exactamente, pero no puede pasar eso, y eso habla de que nuestros sistemas de persecución de los delitos de crimen organizado relacionado a la corrupción, porque esto tiene el link con la corrupción, está muy, muy débil. Hemos sido muy ingenuos. Y lo otro, bueno, que no vengamos en 20 años más a hablar de los nuevos 76 casos de corrupción que quedaron no resueltos. O sea, nosotros vemos el primero de la lista 1991, los Pinocheques. ¿Qué pasó? Secreto de Estado. Primera amiga, quizás acá. Y vemos el último de la lista que tenemos acá, 2015, Corpesca. Todavía no tenemos ninguna resolución con Corpesca y la pretensión penal, la verdad, que es bastante baja. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, muchísimas gracias por venir acá una vez más a Infinita. Muchas gracias a usted y bueno, salgamos todos adelante de esto. Así esperamos, que esté muy bien. 12 horas con 23 minutos. Una mañana de actualidad. ¿Qué hay de nuevo en Infinita?